Yo me defino más que un maximalista, un minimalista de las criptomonedas. Yo creo en Bitcoin como tecnología, yo creo en Bitcoin como transformación, no lo creo como un vínculo o una conexión automática de riqueza como lo que está pasando hoy en día. Sino un maximalista, minimalista que vuelve al centro, viene al core, entiende Bitcoin más desde la perspectiva filosófica, antropológica, profundamente ideológica y misional, más que el activo que no sé en cuánto está. O sea, ¿alguien aquí sabe en cuánto está Bitcoin hoy en día? ¿A alguien le importa? Desde hace unos años para acá, ya el precio a mí realmente se vuelve un poco irrelevante y es como esa fascinación por el valor real de la red y la tecnología. Cuando llego a Bitcoin realmente es una explosión y toda una deconstrucción de mi formación académica, que mi formación académica es en negocios y economía. Y empecé un cuestionamiento porque nadie me enseñó qué era el dinero. Entonces yo empecé, pero a satanizar el dinero. O sea, yo el dinero lo tenía en la parte subjetiva satanizada. O sea, Cómo transgredes el sistema financiero en donde una plataforma tecnológica, si bien hay un intermediario, se revela un poco al sistema tradicional que tiene una captura regulatoria, que tiene, digamos, como un sistema de gobernanza muy oligopólico y es resistente a nuevos jugadores. Oigan, pues no, tengo que deconstruir toda mi formación académica, porque mi formación académica es una doctrina, no es ni siquiera ni una teoría ni una ley. Entonces, varios economistas prestantes decían que esto era como las moneditas de Mario Bros. Y lo hicimos como una apuesta contra todo pronóstico. En este camino de resistencia, pues seguimos pensando que Bitcoin es el catalizador máximo de la industria financiera. Creo que cambiando mi perspectiva de la institucionalización de Bitcoin, que creo que le hizo más daño al ecosistema que otra cosa. Bitcoin sigue siendo antiinflacionario, sigue siendo la mejor tecnología, no se equivoquen. Pero en la medida en que haya desesperanza en Bitcoin es donde inclusive encontramos mayores oportunidades de entrada. O sea, los fenómenos geopolíticos es donde Bitcoin más cobra sentido, porque tiene esa portabilidad de valor que no tiene ni siquiera el oro. nos cuesta mucho todavía entender los nuevos modelos productivos en una capa digital. Pero es energía convertida en valor real. Y hoy en día la energía es lo que realmente va a mandar, o sea, lo que va a gobernar el sistema de gobernanza. Porque a la final el dinero no deja de ser un producto más en el mercado. Sí, un producto muy particular, muy especial, obviamente, pero no deja de ser más de un producto más en el mercado. Ya esto es un producto a nivel digital. Elon dice que la moneda del futuro es la energía. ¿Cuál es la moneda más cercana a la energía? Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué no te gusta la institucionalización de Bitcoin? Un presidente impulsara leyes a favor de Bitcoin cuando no se necesitaba. Y recuerden, ya que estamos en época electoral, no miren o no escuchen necesariamente lo que hablan y dicen, miren lo que hacen. Realmente lo que hizo la institucionalización fue encerrar a Bitcoin en los activos financieros tradicionales. Muy probablemente podemos llegar a un punto en el cual las grandes entidades, gobiernos tengan todo el Bitcoin y otra vez comencemos en la misma dinámica. Cuéntanos un poquito de esos retos y esos desafíos de crear, manejar, crecer y sostener un exchange como Buda.com. Y ahí es donde me enfrento un poco a esta guerra que toma la Superintendencia Financiera del Banco Central contra Bitcoin y pues contra nosotros particularmente. Hemos reconocido otras tecnologías que nadie las reconocía. Fuimos el primer exchange en el mundo en incorporar Lightning Network y Bitcoin, al igual que Internet, tiene que desaparecer del entendimiento. Dicen que la computación cuántica va a acabar con Bitcoin. No, acaba primero con el sistema financiero y luego acaba con Bitcoin. Yo creo en ese activo que realmente me parece mucho más comunista que libertario en ese sentido, porque es un activo que realmente es plural, es incluyente y es la vida propia de que el sistema jerárquico económico en una economía se rompe. Cómo las pequeñas comunidades pueden ser completamente autosostenibles a partir de un recurso energético completamente convertido, que no se desperdicia en lo absoluto, que no desperdicia energía en lo absoluto y que al convertir la energía puede generar autosuficiencia económica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta donde estén. Bienvenidos a Los Maximalistas. Hoy con un invitado muy especial, Alejandro Beltrán. Ahorita hablaremos con él. Ya te daré la palabra para que te presentes. Antes de eso, darle la bienvenida a nuestra audiencia de unas 3 o 4 personas, no es más. Esto es un podcast bastante humilde, donde no ve nadie de esto. No somos youtubers, somos bitcoiners que queremos hacer un podcast. Eso no es lo mismo. Y hoy, a la altura del bloque 951.146 del time chain de Bitcoin, ya aproximándonos al final del mes de mayo del 2026,
Te doy la bienvenida, te saludo, Sebastián Buritica. ¿Cómo está la vida en Viena, Austria? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tienes para contarnos, Sebas? Gabriel, muchas gracias por esa introducción. Feliz aquí ya recibiendo un poco más de sol. De verdad que en estos últimos años me alegra muchísimo ya poder salir y salir en pantaloneta y camiseta sin necesidad de ponerme nada más. Entonces contento porque ya está llegando buen clima. Y también de la bienvenida a la audiencia. Nosotros seguimos así al pie de la letra la filosofía de la red y también en un crecimiento de abajo hacia arriba y muy orgánico. Entonces, las personas que están aquí escuchándonos, hoy tenemos un invitado muy especial y contentos de estar aquí ya en nuestro bloque número 13, Gabriel. Qué chévere que este Increíble. experimento haya llegado hasta este punto y que sigamos también esta labor tan bonita que este experimento está generando. Venimos de menos a más, de 0 a 2, más o menos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Vamos. Sebas, por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro Beltrán, por acompañarnos un poquito. Para las personas que no conozcan, yo voy a hacer una muy breve introducción. Alejandro Beltrán es co-founder de uno de los exchanges más antiguos, yo creo que del planeta. ¿Okay? Y tal vez el primero o uno de los más relevantes en Latinoamérica, orgullosamente latinoamericano. Vamos a preguntarle acerca de eso, de su vida. Yo, Alejandro, lo conozco, no sé, hace más de 10 años, 11, 12 tal vez, no, ya perdí la cuenta. La primera compra que yo hice de Bitcoin la hice en SurBTC. Entonces, para mí tiene una connotación especial esta conversación, Alejandro. Bienvenido a los maximalistas. Muchas gracias por estar aquí. Y quisiera arrancar con una primera pregunta y es, ¿qué tipo de maximalista eres tú, Alejo? Bueno, Gabriel, Sebastián, un gran abrazo y muchas gracias por esta invitación. Espero que esto se multiplique a más bloques, que no sea tan rígido como blockchain, sino que sea más flexible como un Ethereum que los multiplican a lo que marca. Eso es lo que marca la audiencia. Yo me defino más que un maximalista, un minimalista de las criptomonedas. Creo en Bitcoin porque realmente es un sistema que si bien hoy en día creo que ha perdido el rumbo a partir de la institucionalización, su tecnología trasciende todo tipo de paradigma y tesis económica ortodoxa que veníamos. Y creo que Bitcoin marca un punto muy importante en cuestionarnos el statu quo. Y ahí es donde realmente yo creo que es la gran virtud de Bitcoin, de como una tecnología 100% descentralizada y que no depende de terceros, es bastante transformador. Yo creo en Bitcoin como tecnología, yo creo en Bitcoin como transformación, no lo creo como un vínculo o una conexión automática de riqueza como lo que está pasando hoy en día, sino como una real, un sistema real comunitario que permita conectar al mundo y conectar al universo entero. Eh, y si bien creo que las criptomonedas en general, digamos Bitcoin, yo siempre hago alusiones, una cosa es Bitcoin, otra cosa son las criptomonedas. Esa adopción del término no nace con Bitcoin, por ende no la deberíamos implementar dentro de este sistema. Y, y creo que ese paralelo nos da a jugar mucho en los próximos años qué es lo que va a pasar y por qué Bitcoin resulta valioso. Y resulta valioso porque creo que Bitcoin tiene un componente menos financiero y más político y más influyente dentro del contexto político. La gente se va a dar cuenta cuál es el valor cuando tengamos muchos problemas. Y ahí es donde yo creo que yo me enfoco mucho desde lo filosófico más que desde lo económico. La economía nace de la filosofía, pero creo que me gusta más verlo desde esa perspectiva transformadora y menos financiera, como mucha gente le gusta, obviamente, pues para los gustos, los colores, pero yo me enfoco mucho más desde lo filosófico y me considero muy minimalista de las criptomonedas y eso me hace de alguna forma conducirme o encasillarme en un tema de maximalismo, pero lo entiendo mucho más desde ese factor filosófico que ha representado la transformación de Bitcoin para el conocimiento y para la sociedad, ¿cierto? Yo cuando llegué a Bitcoin venía completamente adoctrinado financieramente, venía del mercado de valores, venía de trabajar en mesa de dinero, venía a trabajar activos financieros tradicionales y parece que eso lo encasillara a uno y lo encajara como si lo pusieran un embudo así a un perrito y le dijeran siga derecho, no cuestione nada, ¿cierto? Y cuando llego a Bitcoin realmente es una explosión y toda una deconstrucción de mi formación
académica, que mi formación académica es en negocios y economía, ¿cierto? Luego hice pues todo el magíster en nuevas tecnologías, pero para mí fue una explosión mental y un cuestionamiento y una deconstrucción académica. Tuve que volver a estudiar, tuve que volver a estudiar escuelas económicas, entender realmente por qué tenía sentido. Y ahí es donde yo creo que encuentro el valor misional de Bitcoin. No es netamente económico, es mucho más político y social y filosófico. Pues espero que en algún momento lo comprendamos todos, así como me gustaría, ¿no? Pero no todos tenemos nuestras posiciones. No, pero súper interesante, un maximalista minimalista que vuelve al centro, viene al core, entiende Bitcoin más desde la perspectiva filosófica, antropológica, profundamente ideológica y misional, más que el activo que no sé en cuánto está. O sea, ¿alguien aquí sabe en cuánto está Bitcoin hoy en día? ¿A alguien le importa? Sebas, ¿a usted le importa eso? Mira, qué buena pregunta, Gabriel. Y retomando lo que dijo Alejandro, desde hace unos años para acá, ya el precio a mí realmente se vuelve un poco irrelevante y es como esa fascinación por el valor real de la red y la tecnología. Cuando Alejandro estaba diciendo, cuando él descubrió Bitcoin, me hizo acordar, yo tuve un proceso un poquito largo, yo trabajé en tecnología en Colombia hasta el 2016, ahí salí porque como inconforme realmente no sabía cuál era como el objetivo de hacer lo que hacía. Y empecé un cuestionamiento porque nadie me enseñó qué era el dinero. Entonces yo empecé, pero a satanizar el dinero. O sea, yo el dinero lo tenía en la parte subjetiva satanizado. O sea, yo lo tenía como lo peor que la humanidad pudo haber tenido. Bazuco. No, pues no, es que yo creo que El opio del pueblo. el López del pueblo. Pero ese mismo cuestionamiento me comenzó a llevar por rumbos que nunca pensé y terminé encontrando efectivamente en la parte más objetiva, que es el dinero como tecnología. Luego, por cosas de la vida, me encontré en Austria, la Escuela Austriaca de Economía. Entonces empecé a entender unas cosas. Y cuando llego a Bitcoin también por tema especulativo, cuando ya finalmente me da por mirarlo y descubro eso, fue como que encontré, o sea, yo ya me enamoré una vez de mi esposa, ¿cierto? Pero cuando vi Bitcoin, después de saber esa, dije, no, esto cómo va a existir, o sea, ¿cómo es posible que algo como esta singularidad exista? O sea, como, entonces, no, a mí realmente ya desde hace un tiempo ya el precio dejó de ser algo relevante como hablamos aquí y me gustan mucho esas conversaciones también, como dice Alejandro, más filosóficas y más de la sociedad que nos competen, que aunque el precio es importante, a mí siempre me interesa mucho cuando el precio iguala el valor. Mm. Y para mí en este momento es súper relevante el valor de la red. Entonces, si agregar el precio, no sé, me Sí, a mí corchó. me llama mucho la atención encontrar personas que se dedican profesionalmente a lo que hace Alejandro, porque él de alguna manera sí está en esa transición de un sistema al otro y sí se necesita, por lo que hace, Ujú, entender el precio de un activo ujú. en una moneda deleznable como la moneda fiat, llámela lo que sea, ¿no es cierto? Pesos colombianos, chilenos, dólares, etcétera, ¿no? Alejo, ¿tú cómo has vivido ese proceso? Y antes de que pasemos a la noticia, cuéntanos un poquito más de ese origen de Buda, de Sur BTC, de Alejandro, entrando a Bitcoin desde las finanzas tradicionales. Bueno, yo voy a volver un poquito. Yo tengo, pues mi experiencia profesional antes del 2014 estuvo atado a administrar portafolios de inversión, activos financieros, conocer los mercados de divisas. Fui estratega de divisas para una mesa de dinero. Y dentro de este mundillo de la bolsa, del mercado de valores, eh, pues realmente, digamos, yo salí como con un sinsabor del mercado de valores, ¿no? De la desnaturalización del mercado de valores. O sea, pues digamos como que no me sentía muy cómodo con estos efectos de administrar portafolios de inversión bajo un sistema que realmente yo sí considero que es un juego, ¿cierto? Y al final en el juego hay perdedores y ganadores. Y si bien me encanta, digamos, valorar empresas, hacer prospección financiera, hacer estrategia, creo que no me sentía tan cómodo en un lugar donde había, digamos, digamos, se copta un poco la estructura de la riqueza y continúa, digamos, esta riqueza concentrada, ¿cierto? Que, pues, que lleva más de 600 años
gobernando el sistema, sino que cambia de un sistema feudal a un sistema de capital. Y en ese sentido, pues yo seguí explorando, digamos, varios temas que mi profesión de alguna forma me inclinaba a eso, y monté con un amigo que no solo es amigo de toda la vida, sino que también es socio cofundador de Buda. Montamos una sociedad para hacer implementación legal y corporativa de empresas extranjeras y comenzamos a explorar las nuevas tecnologías. Yo comencé descubriendo el crowdfunding, un sistema de financiación colaborativa, conectas a deficitarios y excedentarios de liquidez en un solo espacio para proyectos, y eso me pareció súper transformador, ¿no? Cómo transgredes el sistema financiero en donde una plataforma tecnológica, si bien hay un intermediario, ¿cierto? Se revela un poco al sistema tradicional que tiene una captura regulatoria, que tiene, digamos, como un sistema de gobernanza muy oligopólico y es resistente a nuevos jugadores. Pues la tecnología hoy en día con el crowdfunding, o en esa época con el crowdfunding, parecía tremendo, ¿no? O sea, pucha, esto permite incentivar, por ejemplo, sistemas de crédito a gente que no lo tiene, incentivar una nueva forma de generar ofertas públicas de inversión sin la necesidad de tanto trámite, sin necesidad de tener tanto capital, sino, pucha, tengo una idea de negocio, el crowdfunding es mi solución, y pues las donaciones, los proyectos que de alguna forma tienen una relevancia desde lo social. Y con eso, pues comenzamos a validarlo regulatoriamente, como estaba en Colombia. Veíamos muchos proyectos y también tratábamos de incorporar muchos proyectos que inclusive desde Chile se estaban dando. Brota era un sistema de crowdfunding chileno muy, muy bueno para hacer crowdfunding de inversión. Estaban interesados en ingresar acá. Y en 2014 hacia 2015, pues me llegó esta vaina de Bitcoin. Yo había oído de Bitcoin, pero viniendo del mercado financiero tradicional, parecía algo medio extraño. Siempre dudaba un poco de esto, y yo venía también de clientes míos que se habían ido a DMG y a DRF y a todos estos sistemas de estafa. Y yo decían, no, pucha, esto no le puse mucha atención, tampoco lo juzgué, pero no le puse mucha atención. Y me reuní con Guillermo Torrealba, es el principal founder de Buda.com, y él había montado su BTC 6 meses antes en Chile, lo había montado sobre una infraestructura básica y se quiso venir a Colombia de una vez. Nos reunimos con él y me dijo, no, quiero montar una plataforma de compra y venta de Bitcoin en Colombia. Yo fue, pucha, bueno, entonces ahora sí me toca ver qué es esta vaina. Me leí el paper, me dijeron, pues me mandaron a leer el paper, pues no lo entendí para nada. Yo llegaba con un Windows 98, eso sí, muy bueno en Excel y Office, ¿cierto? Manejo de Office, si pongo en mi hoja de vida competencias, buen manejo de Office 98. Y, y cuando leí el paper no lo entendí, no me fluía el tema tecnológico. Y después me topo con un artículo de Jeffrey Tucker, un economista estadounidense, principalmente de la escuela austriaca, que habla o que aterriza el valor del dinero hacia la teoría de Carl Mengen y de von Mises, que eso al final me permitió abrir otro espacio adicional a lecturas desde el enfoque económico, que en donde me tocó leer inclusive gran parte de los apartes del Capital de Marx, porque el Capital de Marx no solo influyó desde la perspectiva de esta guerra fría entre comunismo y capitalismo, sino que inclusive los mismos dueños de Wall Street, los grandes promotores de Wall Street de 1919, entendieron en qué consistía el dinero basado en el libro del Capital de Marx. Entonces, sobre esto, de alguna forma, esto comenzó a tener una explosión, un cuestionamiento de, oiga, yo perdí el tiempo en mi formación académica, yo soy administrador de empresas, y la administración de empresas no me sirvió para nada. Luego estudié finanzas corporativas y luego hice un magíster en nuevas tecnologías, pero me tocaba entender un poco de la historia, por qué tenía sentido el dinero, un dinero 100% descentralizado, un dinero que no estaba respaldado. Obviamente me fui a leer muchos libros relacionados
con dinero y con el enfoque económico, y obviamente desperté mucho este enfoque filosófico de la economía, ¿cierto? Basado en que tanto Adam Smith como David Ricardo como Marx no eran economistas, eran filósofos, ¿cierto? Y de ahí basa la economía, ¿cierto? La economía versa sobre la vida misma, dice Tim Harford. Y ahí es donde realmente me pongo a enfocarme, oiga, démosle un sentido a esto, porque tiene sentido un sistema de intercambio que, al igual que el correo electrónico, se envía un dato de un punto A a un punto B sin la necesidad de esta institución financiera central. ¿Cómo es posible esto, cierto? Entonces, comienzo a indagar y a los pocos, y me tocó aprender muy rápido porque cuando ya me interesé, pues ya Guillermo nos dice, venga, asociémonos acá en este tema, ¿cierto? Y ahí es donde comenzamos con SurBTC a construirlo en Colombia y a construir las bases de todo el modelo latinoamericano, porque ya, no sé, pues, ya estamos en 4 países, Chile, Perú, Colombia y Argentina, y obviamente estamos desarrollando otros servicios, pero ahí nace un poco se despierta mucho más mi interés y se despierta todo este sistema de, oiga, no, tengo que deconstruir toda mi formación académica, porque mi formación académica es una doctrina, no es ni siquiera ni una teoría ni una ley. Entonces, al ser una doctrina, tengo que romper un poco estos esquemas del keynesianismo tradicional, ¿cierto? De inclusive pensar de que no hay una teoría económica única, ¿cierto? No hay, pero sí hay una teoría impuesta de alguna forma por muchos años que hoy en día nos sigue gobernando, ¿cierto? Esta teoría del sistema central, de que el sistema central es el único que nos gobierna. Claro está, el Estado nace de la necesidad de derechos, ¿cierto? Y por eso se crean leyes. Y más allá de que este sistema no sea perfecto, de alguna forma mantiene esa virtud de que las democracias no necesariamente funcionan a su perfección, pero es lo único que tenemos. Pero hay una particularidad en eso, y creo que ahí es donde yo comencé a revelarme un poquito a este statu quo, y es que si bien las democracias, o digamos, desde la visión política, las democracias funcionan, mientras el sistema económico sea jerárquico, pues sigue habiendo un problema, ¿cierto? Porque hay un control, una captura regulatoria, no necesariamente tienes pluralidad en función del usuario, y ahí es donde la tecnología, yo dije, oiga, lo mezclo con que la tecnología está a disposición del usuario. Internet es una nación de más de 5.000 millones de personas conectadas. Oiga, este dinero puede funcionar así, y la verdad es que el tiempo, pues, después de 10 años, nos ha dado la razón. Yo obviamente me metí en esto cuando mi mamá me decía, estaba preocupada porque yo estaba jugando a las moneditas, y porque en varias entrevistas, varios economistas, prestantes, decían que esto era como las moneditas de Mario Bros. Y yo les decía, bueno, ojo, mucho respeto, porque Nintendo tiene una capitalización más grande que este país, así que mantenga que esas moneditas sí tienen un valor de intercambio, sí suponen dinero para muchos. Entonces, en eso, digamos, comenzamos con Buda, pues antes se llamaba SurBTC porque solo existía Bitcoin en su momento, y lo hicimos como una apuesta contra todo pronóstico, una apuesta en resistencia, una apuesta muy, digamos, muy de diálogo, interlocución con las entidades, con las entidades de supervisión y control, con las instituciones financieras, entre otros, pero fue un camino muy, muy difícil, y en este camino de resistencia, pues seguimos pensando que Bitcoin es el catalizador máximo de la industria financiera, con sus matices, ¿no? Con sus matices de lo que está pasando, porque la tecnología en sí es transformadora, pero lastimosamente los seres humanos la utilizamos para bien o para mal, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Yo quisiera esa conversación extenderla un poquito cuando tú hablas de los inversionistas, manejabas portafolios, al tema de esta semana que vamos a traer, Sebas, y es que esta semana el señor Mark Cuban, ¿no es cierto?, famosísimo inversionista americano, dueño de equipos de baloncesto y dueño de muchas empresas tecnológicas, y tal vez mejor conocido por ser uno de los inversionistas tiburones del Shark Tank, o la versión americana de Shark Tank, tanque de tiburones, y él en el 2025 defendió muy aguerridamente la tesis de Bitcoin para esta semana rebatirla. El señor Mark Cuban, un hombre ultra rico que era inversionista en Bitcoin, acaba de declarar que está vendiendo su Bitcoin, o ya lo vendió, porque se decepcionó
ante el pensamiento, Mark Cuban se decepcionó de saber que Bitcoin, entendía él, no es un buen activo para combatir la inflación, o con lo que llaman una palanca antiinflacionaria. Esas fueron sus palabras, ¿no es cierto? Estaba decepcionado de Bitcoin porque no había cumplido con su promesa de ser un activo antiinflacionario. También salió el señor Adam Back, que ya conocemos muchos de nosotros. Adam Back es un criptógrafo muy famoso, líder de una compañía muy importante en el espacio de Bitcoin llamada Blockstream, y tal vez una de las personas más conocedoras, el doctor Adam Back, de Bitcoin desde sus comienzos, porque intercambió incluso correspondencia con Satoshi Nakamoto y es nombrado también como referencia en el white paper de Satoshi Nakamoto sobre Bitcoin. ¿Qué reflexión les da esto? El señor Adam Back decía, no, Bitcoin sigue siendo antiinflacionario, sigue siendo la mejor tecnología, no se equivoquen, y miren que de su piso hace, digamos, en este ciclo, hace unos meses, de $60,000, pues ha subido entre 25 y 30% en un par de meses y va a seguir subiendo, y será, comparativamente hablando con los otros activos, oro, mercados especulativos en acciones, bonos, etcétera, el ganador. Va a ser el ganador en el largo plazo, y él, siendo un maximalista, defiende a Bitcoin a ultranza. Entonces, ¿ustedes qué piensan de este intercambio entre estas dos personalidades del mundo financiero, pues en el caso de Mark Cuban, y del ecosistema Bitcoin en el caso de Adam Back? Bueno, en mi caso yo creo que uno de los grandes, y creo que cambiando mi perspectiva de la institucionalización de Bitcoin, que creo que le hizo más daño al ecosistema que otra cosa, institucionalizar las criptomonedas lo puso a merced de los grandes capitales que realmente tienen una dominancia de mercado en torno al precio. La apreciación de Mark Cuban, primero, está muy errada porque la construcción de ser un activo inflacionario, primero, no está en el paper, simplemente fue una construcción colectiva de lo que nos demostró Bitcoin durante mucho tiempo, que tenía un componente en contra un poco de esos, de lo que se construye sobre el dinero, que es obviamente ese tema de la expansión monetaria y de la contracción monetaria, pero creo que Mark Cuban se decepciona solo, ¿cierto? No es como, nunca se habló de una tesis antiinflacionaria, pero por el contrario, Mark Cuban hace un paralelo en una temporalidad muy corta. Al parecer, Mark Cuban no ha visto los ciclos, ni los ciclos de Bitcoin, ni la temporalidad con la que la gente hoy en día está usando un instrumento como Bitcoin para resguardarse de diferentes fenómenos económicos. Por ende, yo creo que Mark Cuban, más que una reflexión absoluta y concluyente de este proceso, es una reflexión bastante especulativa de su decepción, y más teniendo en cuenta que es una persona influyente cuya voz puede de alguna forma mover ciertos mercados o ciertas reflexiones para quienes de pronto no tienen mayor poder de Bitcoin, pero le apuestan a Bitcoin a los máximos mínimos. Por ende, yo creo que la posición de Mark Cuban me parece que es indiferente, pero también es errada en su percepción de cómo está leyendo a Bitcoin según la temporalidad y según lo que realmente en esencia es Bitcoin, que es una tecnología. Y con respecto a Adam Back, pues en efecto, Adam Back, que de hecho pues, en lo reciente que sale en la investigación del New York Times que dice ser Satoshi, y luego le dicen, oiga, no, yo lo siento muy nervioso, entonces hacen todo ese sensacionalismo, no, como está nervioso, entonces es Satoshi. No, bueno, en fin, yo creo que Adam Back tiene esa posibilidad de poder decirlo plenamente desde el enfoque tecnológico, que Bitcoin no es una pérdida de tiempo, pero Bitcoin sí, digamos, lo que ha pasado con Bitcoin es que la institucionalización le ha hecho mucho más daño para seguir escalando. Y escalando no solo a nivel de precio, ¿cierto? Porque todo el mundo está pendiente, oiga, como Bitcoin se estancó en los 75, 77, no ha podido salir de ese limbo, entonces perdamos la esperanza en Bitcoin. Muchas veces nos ha pasado ese estancamiento. Ese estancamiento puede ser un poco más prolongado o menos prolongado, pero en la medida en que haya desesperanza en Bitcoin es donde inclusive encontramos mayores oportunidades de entrada, ¿cierto? El estancamiento de Bitcoin se ha dado
en el 2017, en el 2018, ya nadie creía en Bitcoin, estaban que lo prohibían porque es que eso no se valvaba nada. 2022, yo desde que estoy acá, ha habido múltiples ciclos y en la supervivencia, esto es aquí donde la desesperanza se convierte en una buena oportunidad para distribuir activos y más cuando el mercado hoy en día, si lo comparamos hoy en día, el mercado financiero está supremamente inflado y es un mercado hoy en día que se está convirtiendo en una irracionalidad absoluta, ¿cierto? En donde pues tenemos compañías de IA, tenemos compañías de datos que muy probablemente en el futuro van a seguir valiendo mucho, mucho más. Pero dentro de la irracionalidad, pues el valor en libros que tiene Wall Street versus el valor de mercado está más de 25 a 30 veces su valor, una cosa que no pasaba nunca, ¿cierto? Entonces, esta irracionalidad, ¿en qué momento va a parar? No lo sabemos, no lo sabemos cuándo va a parar, pero es ahí donde realmente tiene sentido operar sobre activos que tengan una misma volatilidad, una misma oportunidad de rentabilización, que ya no existe, que ya se rompió el paradigma del bono soberano como lo más seguro, ¿cierto? Que ya estamos viendo, digamos, otro tipo de activos alternativos y que Bitcoin, obviamente, si bien la velocidad de Bitcoin ha madurado, porque pues venimos de una velocidad muy, muy grande en subidas y bajadas. Hoy en día la velocidad es mucho menor, pero no deja de ser rentable y no deja de ser atractivo para muchos fenómenos que hoy en día se están dando, como por ejemplo los fenómenos geopolíticos. Los fenómenos geopolíticos es donde Bitcoin más cobra sentido, ¿cierto? Porque tiene esa portabilidad de valor que no tiene ni siquiera el oro, ¿cierto? El oro no tiene esa portabilidad. Y claro, van a decir, mire, pero es que el oro es tangible, el otro es un dato, ¿cierto? Pero el valor de uso versus el valor de cambio de ambos hoy en día no se está usando para los propósitos comunes que se tiene. El oro si bien no el oro se usa para la tecnología de hardware hoy en día, pues no es un implemento que realmente tenga un valor de uso o un valor intrínseco de uso. Se reserva porque hay una coordinación social de que todos debemos reservar en oro, ¿cierto? Pero hoy en día también está construyéndose la tesis de coordinación social basado en un dato completamente portable, ¿cierto? Y que de alguna forma, que hoy vivimos en democracias, posteriormente podemos vivir en autocracias, podamos irnos con nuestra USB, con nuestro celular, ¿cierto? Cargado con un valor que va a trascender la frontera y va a tener un valor similar. Entonces, yo creo que ahí es donde pues Mark Cuban está completamente, y puede ser el Shark Tank y todo lo que quieran, y un tipo muy, muy rico, eso no denota que no se le pueda cuestionar, a todos se le puede cuestionar a todas las personas. Yo creo que Mark Cuban está haciendo una reflexión sobre una temporalidad completamente errada y sobre un sistema que él no lo está viendo o no lo está leyendo desde su esencia, como lo es No lo Bitcoin. está entendiendo. Mark Cuban no entiende Bitcoin, es claro. Creo que no, y él tiene un sentido netamente financiero. Cuando lo tienes sentido netamente financiero, pierdes porque es como apostar, ir al casino y decir, no, es que no me fue bien, metiéndole 100 veces al rojo, ¿cierto? No. Es no entenderlo y desde esa perspectiva ni siquiera financieramente lo ha entendido porque no ha podido ver la evolución que ha tenido un inversionista que debería tener un horizonte de inversión de 5, 10, 15 o 20 años, pues cómo va a venir a decir esto de un año a otro, de 6 meses, pues que es donde estábamos bueno, 8 meses en máximos históricos. Sebas, usted que habla tanto con tanto billonario, ¿no es cierto? ¿Qué opina de Mark? ¿Qué le ha dicho Marcos? Antes de hablar de Marcos, no, quería retomar el tema del entendimiento de la red. Y hace unos meses me generaba mucha curiosidad una discusión ahí no me acuerdo en qué red, en qué red social. Y comparándolo con el oro, yo no sé si de pronto todavía, independientemente del conocimiento que tenga una persona, nos cuesta mucho todavía entender los nuevos modelos productivos en una capa digital. El oro de pronto nos hace un poco más cercano, ¿cierto? Lo físico. Sin embargo, Bitcoin, la red de Bitcoin también innova porque desbloquea un sistema productivo a nivel digital, porque la red produce Bitcoins. Cuando la persona dice, es que Bitcoin no tiene valor, es que la red de Bitcoin produce Bitcoin y bloques validados. Ya que usted se quiera meter y entenderlos, hágale. Pero se convierten y es convertir energía en valor real, ¿cierto?
no en gasto, sino No es, ni en consumo, sino en valor real. Y Mm. es ahí yo creo donde la gente como que de alguna forma lo capta. frena un poquito y dice, no, esto es como el oro. Sí, hacemos muchas analogías al oro para hacer la comparación de por qué un activo escaso en donde consume energía, en la medida que consume esa energía, su costo base sube, por ende el precio de mercado de alguna forma por ley de oferta y demanda. En la Claro. teoría, digamos, lo comparamos, pero es energía convertida en valor real. Y Mm. hoy en día la energía es lo que Es, realmente va a claro, mandar, Sí. o sea, lo que va a gobernar el sistema de gobernanza en el claro. mundo. Y lo que decía Alejandro, que es como también lo bonito que vemos nosotros, ¿no? Que es como esa conversión de energía a través del proceso productivo de la red que logran encapsular en lo que llamamos las transacciones no gastadas, ¿no? En los bitcoins al final. Y que de ahí viene, para mí, ese concepto que, claro, es más complejo el tema, usted imaginárselo, pero es un nuevo proceso productivo. Se está produciendo. Cada 10 minutos se producen bloques validados que producen a su vez la red el Bitcoin de salida como recompensa, pero que haya producido. Entonces yo creo que esa es la parte que a veces, que de pronto sí, no, es un reto, sigue siendo un reto de pronto llegar a ese entendimiento para uno ya verle su valor y ya decir, saber con mucha certeza es que yo estoy comprando esto, Mm. porque a la final el dinero no deja de ser un producto más en el mercado, Sí, un producto monetizar. muy particular, muy Ujú. especial, obviamente, pero no deja de ser más de un producto más en el mercado, ya este es un producto a nivel digital. Entonces sí, Ujú. volviendo a Marco, pues no sé si de pronto lo contactamos y le decimos que nos escuche, que de pronto le tenemos algo que decir. Mire que esta semana estoy hablando con Elon, esta semana. Resulta que también se comprobó Musk. que Elon Musk, pues para los que yo le digo Elon le digo yo así como de cariño, se dio a conocer que SpaceX, una de las compañías, tiene incluso más Bitcoin que Tesla. Es muy curioso porque el señor Elon Musk, mi amigo Elon, pues, Elon, no habla mucho de Bitcoin. Ya no lo habla tanto, pero sí lo habló en un momento determinado y este es alguien que, y es una lección para la vida. Y recuerden, ya que estamos en época electoral, no miren o no escuchen necesariamente lo que hablan y dicen, miren lo que hacen. Los políticos, las personas en general, en este caso también los billonarios. Elon dice que la moneda del futuro es la energía. ¿Cuál es la moneda más cercana a la energía? Bitcoin. ¿No es cierto? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que Elon, que no lo defiende, no habla públicamente de él, pero sí en sus empresas tiene 1.5, 1.6 billones con B, ¿no es cierto? Billones, o sea, 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y aprovecho esto para preguntarte, Alejo, porque me parece muy interesante lo que dices acerca de la institucionalización de Bitcoin. ¿Qué, qué problema le ves? Y tratemos de ser lo más ácidos posibles, ¿no es cierto? ¿Por qué no te gusta la institucionalización de Bitcoin? Y para los que de pronto nos están escuchando acá, la institucionalización puede tener muchas aristas. Voy a mencionar algunas para que tú también las consideres en tu conversación, Alejo. La primera de ellas es a través de los ETFs. La segunda de ellas es a través, por ejemplo, de empresas de tesorería que acumulan Bitcoin. La tercera de ellas es a través de empresas corporativas que están asumiendo tesorerías en Bitcoin y puede haber tantas otras más. Por ejemplo, Wall Street ya la SEC ha dado aprobación para futuros y opciones en Bitcoin en los mercados de valores. ¿Qué quiere decir esto de la institucionalización y por qué estás en contra de ello, Alejo? Bueno, yo creo que la institucionalización lo que ha generado, si bien ha generado una mayor liquidez para el activo, ha generado una mayor dependencia de los flujos e indicadores macroeconómicos de los países que realmente por gobernanza y por filosofía, pues Bitcoin quiere desprenderse. Anteriormente el mercado no dependía o sí dependía de alguna forma de ciertos indicadores, inflación, liquidez global, ¿cierto? Había muchos elementos que podían influir en el precio de Bitcoin, pero había una mayor autonomía de decisión en que los ciclos y la programación matemática de Bitcoin permitiera influir en su precio y no tanto, por ejemplo, que un presidente impulsara leyes a favor de Bitcoin cuando no se necesitaban, ¿cierto? No era necesario acceder a Bitcoin para poder de alguna forma generar un precio, una rentabilización. La liquidez o la volatilidad parecía que a muchos les incomodaba, ¿cierto? La alta volatilidad de Bitcoin, decía que a algunos les incomodaba, a mí me parecía que era la esencia, ¿no? Es como en algún momento con Juan Pablo Mejía
hablábamos como que él hacía como un post en LinkedIn, decía como, oye, ¿no les gusta la volatilidad? Pues, pucha, no se metan a Bitcoin, bien. Y si les gusta Bitcoin, pues bienvenido a esta volatilidad, porque es que esa es la naturaleza del Bitcoin, y había mucha vida en ese sentido, pero cuando hay una dominancia de mercado en donde los grandes capitales comienzan a articularse y a generar una concentración muy, muy alta de fondos que pueden influir, pues ya las racionalidades se pierden un poco en Bitcoin. Por ejemplo, ya vemos cómo, por ejemplo, se ha roto estos ciclos que particularmente pasaban en Bitcoin cada 4 años, cada 2 años había como una intermitencia. Se supone que 2025 era positivo, la programación matemática se pierde en ese sentido y también se desnaturaliza el activo porque el activo o una de las virtudes de Bitcoin es que está libre de pasivos y hoy en día tenemos productos apalancados en Bitcoin, ¿cierto? Que hace que se maximice, ¿cierto? Ese impacto que de alguna forma no esperan los inversionistas pequeños o los inversionistas medianos, ¿cierto? Así que ese control y dominancia termina siendo cooptado por unos pocos, ¿cierto? Que ante, por ejemplo, productos como las opciones, los derivados, que realmente son productos más especulativos que el mismo Bitcoin en su esencia, terminan de alguna forma afectando a unos pocos, ¿cierto? Que son creyentes de Bitcoin, que creen en el activo, que quieren acceder directamente al activo, ¿cierto? Y que terminan cooptando la custodia, el control y los indicadores de Bitcoin en este caso. Entonces, a mí la institucionalización, en algún momento, obviamente hace muchos años yo decía, oiga, esto se va a institucionalizar, esto puede ser muy bueno para reconocer las bondades del activo y en efecto, se reconoce que de alguna forma Bitcoin tiene un valor. Lo vimos lastimosamente reconocido en que los gobiernos lo reconozcan y que los gobiernos pues no necesitábamos ese reconocimiento, pero de alguna forma facilitaba que otros comprendieran o se abrieran ese espacio para entender las bondades de Bitcoin. Pero realmente lo que hizo la institucionalización fue encerrar a Bitcoin en los activos financieros tradicionales. Entonces, la inflación está mala, cae el desempleo, cae el crecimiento económico y se comporta al mismo activo de riesgo que cualquier otro tipo de activo, como una acción, un commodity, como otros, ¿cierto? Entonces está perdiendo, me parece que pierde esa esencia del control o de la libertad de movimiento en el precio de Bitcoin y, y de alguna forma estimula a que mucha gente que no conoce Bitcoin utilice vehículos financieros tradicionales que realmente terminamos criticando nosotros en este ecosistema, ¿cierto? O sea, los mismos que criticamos, y esto es una paradoja de todos los que estamos en esta industria, es, oiga, la institucionalización de los ETFs nos parecieron la forma de reconocimiento, pero es la forma de encerrarlos en un activo que no tiene portabilidad. Yo tengo bitcoins es porque, pucha, porque tengo mi reserva, ¿cierto? Y en algún momento si quiero irme para otro lado, me voy con mis bitcoins. Yo con mi ETF no me puedo ir para ningún lado, ¿cierto? Y creo Sí. que esa acumulación ha afectado la visión, la visión de muchos usuarios de criptomonedas hacia anclarse un poco, y por eso digo yo sigo conservando mi principio más filosófico y menos financiero de Bitcoin, ¿cierto? Por ende, si yo no lo reduzco a lo financiero, pues bacano, porque todo el mundo querrá simplemente apostarle a máximos y mínimos. Pero cuando vemos algo mucho más allá de trascender el paradigma, de tratar de coexistir con el sistema financiero y coexistir con las economías en general, en un activo que te genera un poco más de libertad de movimiento, que no es que vaya a destruir al sistema como algunos también trataron de volcarlo. Yo creo que Bitcoin debería tener mucha más libertad de movimiento que la que hoy en día tiene cuando las grandes instituciones comienzan a acumular y comienzan a intervenir el mercado, ¿cierto? Y lastimosamente, pues estamos sujetos al precio, ¿cierto? El precio es un factor clave para determinar quién domina el mercado, ¿no? Y pues ya, por ejemplo, un BlackRock, que no sé cuánto puede tener, más del 5% del total de circulación o menos del 5%, eso por dominancia de mercado es grandísimo, ¿no? Eso es mucho dinero en ese sentido. Entonces creo que ahí están como mis motivaciones para dudar de que la institucionalización en el marco de los grandes fondos y grandes capitales en Bitcoin ha desnaturalizado el activo por esencia. Sí, Muy yo tengo interesante lo que... sentimientos encontrados alrededor de eso, pero ¿usted cómo se siente, Sebastián, con el tema de la institucionalización? Mm,
Antes de responder esa pregunta, Gabriel, le iba a comentar Y usted algo. nunca responde a las preguntas, vean. Es Usted que no nunca le digo, ¿cierto? Es que yo tengo que cambiar eso, es que yo estoy responde. aprendiendo, por eso bloque a No, bloque no, voy no, no. mejorando. Pero es ¿Sabe que hay qué? temas muy Haga lo interesantes, que Gabriel. quiera, Entonces, hermano. Diga lo que quiera. yo también voy alineado con lo que dijo Alejandro, ya que al inicio también con la red y con Bitcoin, era como como hablamos ahorita, el dinero es un producto muy especial. Y cuando Bitcoin llegó, fue como esa competencia, el producto que tenía todo el mercado, ¿cierto? Que era la tecnología fiat, digamos. Y llega otra ahí chiquitita ahí a hacer mercado y a generar competencia. Y entonces, claro, ahorita se ven esos fenómenos que tratan ya de como de enmarcarla en cierta forma para no limitarla. Aquí casualmente en Europa está pasando mucho también con la regulación, aunque también tengo mis puntos pro regulación, ¿cierto? Que pueden ayudar de cierta forma a desarrollar y profesionalizarse en muchas cosas. Sin embargo, en algunos sentidos, sí también terminan enmarcando a Bitcoin y limitando esas bondades de producto de dinero en el mercado. Tales como, ya depende mucho de dónde una persona tenga sus satoshis, en qué tipo de billetero, en qué tipo de proveedor, porque los puedo o no los puedo utilizar, que es una locura, o sea, que me parece lo más ilógico del mundo. Que usted ya los compró y que le digan, ah, quiero comprar algo con Bitcoin, ah, no, no puede, ah, ¿por qué? No, porque es que tiene que dar, y me parece como ilógico. El tema Gabriela, ayúdeme ahí, Institucionalización. es que Repeat se me, after co- es que se me confunde con el alemán. me. Igualito. Entonces, yo hay, a mí siempre me interesa mucho el tema de la pequeña empresa. Entonces, me encantaría que esa parte se filtrara más a todas esas pequeñas empresas que siguen estando de pronto muy por fuera y que esos microestados de las microempresas, las pymes que ponemos todas las pymes, pudiesen ser más fuertes ahí y que de pronto apoyarnos o apalancarnos en que las grandes empresas ya están metiéndose como señales que uno puede utilizar. Sin embargo, sí me gustaría mucho que no se, que tanto Bitcoin no se acumulara en las partes de arriba, porque corremos el riesgo de pronto de llegar al mismo, ¿cómo es que se llama? El fenómeno de Cantillón. Ujú. Muy probablemente podemos llegar a un punto en el cual las grandes entidades, gobiernos tengan todo el Bitcoin y otra vez comencemos en la misma dinámica, de que así generemos sistemas de crédito a través de Bitcoin y demás, podemos tener ahí ese riesgo. Entonces, ese sí es como mi sinsabor. Me gustaría mucho ver que las pequeñas y medianas empresas también comiencen a acumular y que sean esos vehículos para que tanto los empleados que creen y tienen confianza en las pequeñas puedan también comenzar a acumular. Claro, claro. Ujú. Yo tenía unas preguntas para ti, Alejo, ya que vamos cerrando, para que nos Ujú. cuentes un poquito de tu prueba de trabajo, de Buda, de qué. A mí me parece complicadísimo, ¿eh? El tema del exchange. Me parece que es tal vez, de la industria de Bitcoin, es tal vez el negocio más sofisticado, más complejo, más riesgoso que hay. Y tú lo has venido haciendo desde hace 10, 11 años, una cosa de verdad admirable, Alejandro, te lo digo con respeto, te lo digo un berraco, porque a mí me tocó vivir varias cosas, ¿no? Desde que les cerraran las cuentas de PSE, ¿no es cierto? Uy, me llegó Binance ahorita a competir, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esos retos y esos desafíos de crear, manejar, crecer y sostener un exchange como Buda.com. Bueno, ha habido múltiples retos. Yo creo que nos hemos enfrentado. Yo me enfrenté inicialmente a un reto demasiado básico y extremadamente lógico. Y es que mi primera presentación para presentar a Buda, paradójicamente la hice con espectadores bancarios, ¿cierto? Dije, oiga, SurBTC, una plataforma súper friendly and user experience, estos anglicismos que ahora se inventan para tratar de explicar y tratar de ser sofisticados y muy gomelos de cara a la explicación. Y no, y vendemos Bitcoin y conectamos todo y la gente me dice, en 2016 la gente me dice como, ¿y qué es Bitcoin? Y yo, pucha, se me pasó esta patica, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que identificamos rápidamente, es como, oiga, lo mejor de esto es generar pedagogía e incidencia y el enfoque educativo es muy, muy importante para comenzar a construir la base, ¿cierto? Entonces comenzamos a construir la academia Buda.com, que son 12 capítulos muy corticos para entender Bitcoin y su relevancia dentro del mundo tecnológico y económico, y comenzamos a generar estos retos de incidencia, por ejemplo, desde lo mediático, donde a mí me tocaba enfrentarme mucho a
una barrera ortodoxa, ¿cierto? Me ponían en cada programa con economistas ortodoxos y ahí es donde me topo a este personaje que me dice con Bitcoin a $750, que Bitcoin son las moneditas de Mario Bros, ¿cierto? No sé qué pensará el economista en estos momentos de la vida, ¿cierto? Si lo reconocerá o dirá, qué bruto fui al subestimar algo tan importante, pero me enfrentaba a esa barrera y también me enfrentaba un poco a la proliferación de esquemas de estafa y fraude que en el año 2016-2017 fue muy, muy grande y desprenderse de eso fue una labor mediática constante, ¿cierto? Para que no nos vieran como con esa estigmatización y encasillarnos a todos en el mismo fondo. Y luego me enfrento como a varios retos y es el de reconocimiento del sistema bancario en ofrecernos estos servicios para poder facilitarle a los usuarios esta conexión del core bancario para que la gente pueda abonar, retirar sus fondos de forma muy, muy rápida, ya que obviamente Bitcoin y aún más en esa época, digamos, como medio de pago era bastante retador admitirlo como medio de pago y ahora también, pero pues mucho menos ahora. Y ahí es donde me enfrento un poco a esta eh, guerra que toma la Superintendencia Financiera, el Banco Central, contra Bitcoin y pues contra nosotros particularmente, siendo nosotros pues un elemento muy visible y creo que puedo decirlo sin modestia, en 2017 y 2018 pues éramos una de las plataformas más populares en Latinoamérica para comprar y vender Bitcoin. Hoy en día tenemos una muy buena gama y nace Binance en el 2017, pero en esos momentos pues estábamos muy bien posicionados y pues de la gloria pasamos como al martirio, ¿cierto? Nos comienzan a cerrar cuentas de forma sistemática, comenzamos a tomar acciones legales ante la Superintendencia Financiera o contra la Superintendencia Financiera por estas restricciones que no pudimos ganarle al Estado, pero que realmente creemos que sí se estaba generando una normativa que no le correspondía a la Superintendencia Financiera prohibir. Llorábamos ante los medios, dijimos, no, esto es una fachada de la innovación, la Superintendencia Financiera estaba cortando esto. Luego limamos asperezas un poco en entender un poco que hacía parte de las preocupaciones del Estado como parte normal de la sociedad, preocuparse por lo que estaba pasando en los fenómenos, pero en ese proceso de entendimiento, hacer restricciones, lo único que generaba era mandar a los usuarios a la clandestinidad y a la informalidad, que es aún más peligrosa, ¿cierto? Que es aún, digamos, lo que queremos es formalizarnos nosotros. Nosotros no necesitamos un marco regulatorio, pero sí reconocimos en algún momento que al menos generar unas reglas mínimas claras para protección, sobre todo donde el consumidor es el eje, pues era importante, ¿cierto? Era importante proteger al consumidor al ciudadano de a pie y nos enfrentamos con esa barrera que sigue habiendo cierta aprehensión de muchas instituciones, pero hoy en día pues ya están mucho más abiertas, ya no tenemos esos problemas. Y ahora nos enfrentamos es un poco a este fenómeno de la centralización, ¿cierto? Donde pues nosotros somos un exchange centralizado, la visión de Bitcoin es descentralizada, ¿cierto? Digamos, la gente ha entendido o ha entendido que los exchanges centralizados son malos y los descentralizados son buenos, y no necesariamente cada quien tiene su perfil y cada quien tiene su expectativa de atención a los clientes que quieren delegar custodia, a los clientes que de pronto quieren conectar los servicios bancarios para facilitar el proceso y desarrollar nuevos modelos de negocio, a los modelos descentralizados que, por ejemplo, en el caso de los maximalistas, digamos, prefieren optar porque pues hace parte como de su gran conocimiento y el gran aporte del conocimiento que pueden hacerlo, pero cada quien o cada una de las plataformas jugamos un rol muy diferente para atención a diferentes usuarios, ¿cierto? Y eso no nos ha permitido que nosotros como exchanges centralizado o con plataforma centralizada podamos ofrecer servicios, garantías, podamos ofrecer una muy buena experiencia sin necesidad de que nosotros tengamos que conservar sus criptomonedas o no. Aquí hay plena libertad de flujo en su custodia y si usted necesita liquidez, pues nosotros somos una opción, ¿cierto? Y si no quiere custodia acá, pues los puede enviar a otro lado. Digamos, la idea es promover esa libertad reconociendo que dentro de una tecnología descentralizada, al igual que pasa como Internet es un sistema de información descentralizado, pues quienes estamos sobre esta capa tratando de garantizar otro tipo de valores que no solo es la descentralización, sino la liquidez, el acceso seguro, ¿cierto? La legitimación del sistema, entre otros, que tiene particularidades. Ahora,
¿Existen diferentes formas de acceder a Bitcoin? Por supuesto, y mucha gente opta por otras de estas alternativas, y pues dentro de estas alternativas estamos nosotros. Y en ese reconocimiento hemos tenido grandes retos, el reto de identificar o por lo menos identificar cuál es nuestro usuario objetivo, identificar cómo podemos hacer para prestarles mejores servicios. Obviamente el mercado ha cambiado, las criptomonedas y su versatilidad también han cambiado, están las stablecoins, están otras que hoy en día están generando un impacto muy interesante, ¿cierto? No es el impacto que podría filosóficamente tener Bitcoin, pero es un impacto corporativo y de definición de cadenas de valor que hoy en día están trascendiendo, como por ejemplo Solana, como Ethereum lo hizo desde el año 2015, que yo creo que más allá de su estructura filosófica que se centralizó, tiene una relevancia muy importante para cuestionar la descentralización, inclusive en otros campos que no sea el dinero, ¿cierto? En las industrias creativas, en la industria del arte, en la industria, inclusive en el mismo Estado, ¿cierto? En el mismo, la concepción del Estado como una forma descentralizada y programada puede darse a partir de este tipo de tecnología. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros como Buda hemos reconocido muchos de los elementos que hemos tratado de conservar esa esencia sin desconocer que seguimos siendo descentralizados, pero por ejemplo, hemos reconocido otras tecnologías que nadie las reconocía. Fuimos el primer exchange en el mundo en incorporar Lightning Network. Fuimos el primer exchange en el mundo. O sea, esto Binance lo hizo hace poco, Coinbase lo hizo hace poco. Nosotros lo hicimos en octubre del 2018 y en mayo del 2018 sale Lightning. Fuimos el primero en incorporar esta tecnología, reconociendo que de alguna forma entendemos a la vanguardia de los retos que quieren las criptomonedas y de la tecnología, pero llegamos tarde, por ejemplo, a la fiesta de las stablecoins, ¿cierto? Y hoy en día pues tenemos ya un producto más robusto en stablecoins, pero como negocio, ¿no? Otra cosa es la filosofía, otra cosa es el negocio y la necesidad de incorporar estas tecnologías dentro de nuestra fase. Creo que eso es como los grandes retos que hemos tenido. Ya vamos cerrando. No sé, mi pregunta final, ¿ok? Y también se la dejo ahorita a Sebastián para que podamos concluir esta conversación. No sin antes agradecerte a ti, Alejandro, no solamente por esta conversación, sino por lo que has hecho por el ecosistema durante 10 años. Repito, mi respeto y mi admiración por ese camino quijotesco que han decidido emprender, del cual he sido también testigo marginal, he sido cliente de ustedes, y felicitarte por seguir adelante con esa resiliencia y con esa tenacidad revolucionaria que todavía demuestras queriendo cambiar el mundo con Bitcoin. Gracias por eso. Mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de Bitcoin en Colombia y en Latinoamérica? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de un actor importante en adopción, en liquidez, en generación de demanda también para Latinoamérica? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves Bitcoin en Latinoamérica a través de los años? Escucha, yo escribí hace poco un artículo en donde yo veo dos temas cruciales para Bitcoin. Y Bitcoin, al igual que Internet, tiene que desaparecer del entendimiento. Es decir, Bitcoin tiene que ser infraestructura clave para que nosotros podamos interconectarnos, no necesariamente para entender el valor de Bitcoin desde el valor de cambio, ¿cierto? No tenemos que complejizarnos tengo que 0.000144 satoshis, ¿cierto? Sino que debemos usarlo como una infraestructura completamente invisible, una red lógica de comunicaciones, como lo que ocurre con Internet. Bitcoin como infraestructura todavía sigue siendo una vaina muy potente, y más cuando tenemos Lightning Network que nos permite dar esa escalabilidad transaccional. Y creo que ahí, desde el punto de vista tecnológico, como infraestructura todavía sigue siendo muy fuerte, además porque es la infraestructura más segura jamás creada, ¿cierto? Dicen que Bitcoin la computación cuántica va a acabar con Bitcoin. No, acaba primero con el sistema financiero y luego acaba con Bitcoin, ¿cierto? Y ahí es donde cobra mucho más sentido como infraestructura, que hoy en día la gente está trabajando, o el Bitcoin Core, o la comunidad de Bitcoin está trabajando para que la computación cuántica se adapte o se reforme un poco la estructura de Bitcoin desde la computación cuántica. Eso va a existir, lo que no ha hecho con el sistema financiero tradicional. Y lo segundo, que yo creo que es como de los elementos que más me han llamado la atención, sobre todo porque yo no creo que Bitcoin sea un activo individual, no creo que Bitcoin sea un activo de riqueza, o digamos de riqueza individual, ¿cierto?
Yo creo en el activo comunitario, ¿cierto? Yo creo en ese activo que realmente me parece mucho más comunista que libertario en ese sentido, porque es un activo que realmente es plural, es incluyente y es la vida propia de que el sistema jerárquico económico en una economía se rompe, ¿cierto? Más allá de que cuestionemos un poco las visiones políticas del comunismo, del capitalismo, del schumpeterialismo, de todo esto, creo que es un activo que convive de forma comunitaria. Y creo que Bitcoin, para cerrar con este punto, es Bitcoin va a permitir que pequeñas comunidades puedan tener autosuficiencia económica a partir de la conversión de su energía propia. Y ahí es donde, por ejemplo, Bitcoin en comunidades rurales, donde tienen recursos hídricos, por ejemplo, donde tienen recursos alternativos, producto, por ejemplo, del biogás en los rellenos sanitarios, producto del venteo, en la explotación de hidrocarburos. Yo creo que las comunidades rurales deberían ver a Bitcoin y las comunidades en general, digamos, tanto los estados como las gobernaciones, los municipios, deberían ver a Bitcoin como con un principio de autosuficiencia y soberanía monetaria dentro de sus esquemas, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que el recurso energético alternativo cumple con una función clave, es decir, el recurso energético tradicional basado en los hidrocarburos está completamente monopolizado o oligopolizado por unos pocos, mientras que el recurso alternativo, como por ejemplo las diferentes energías que tenemos, la eólica, el biogás, todo esto que se produce de forma alternativa, que sigue siendo gratuito, Bitcoin puede cumplir una función de reserva para estas comunidades y de autosuficiencia económica, ¿cierto? Que puede sonar que de alguna forma estoy soñando con esto, pero ya se ha probado en diferentes partes del mundo, ¿cierto? En cómo las pequeñas comunidades pueden ser completamente autosostenibles a partir de un recurso energético completamente convertido, que no se desperdicia en lo absoluto, que no desperdicia energía en lo absoluto, y que al convertir la energía puede generar autosuficiencia económica. Ahí es donde yo quisiera moverme mucho más ahí, obviamente desde lo financiero, todos nos gusta que el precio suba, pucha, qué chimba que el precio suba, pero realmente ahí es donde le veo un valor filosófico mucho más contundente y social mucho más contundente. Es que Bitcoin comprenda o que Bitcoin nos brinde la posibilidad de que las pequeñas comunidades, que si tú vives en un pueblo, una ciudad o en una pequeña comunidad, esas maquinitas que se procesan, que realmente se pueden procesar con energías alternativas y que no impacten el medio ambiente, pueda generar autosuficiencia económica para regiones. Ese para mí es como lo soñado. Sebas, ¿qué opina usted de eso tan bonito que acaba de decir No, Alejandro? pues inspira mucho lo que dice Alejandro porque también muestra otra faceta también de lo que es el ecosistema de Bitcoin. Y también para los que nos están escuchando en este momento, ver todas las posibilidades que hay de impactar y de seguir impactando en lo que Alejandro también describe como esta red comunitaria, porque si lo vemos así también, ¿qué más, qué más evidencia de una contribución comunitaria que la red de Bitcoin, ¿no? Es más bonito que todos seamos Y lo más completamente bonito, suficientes tal cual, y que tengamos la misma capacidad. Igual, claro, no van a dejar de existir los ricos y total. los pobres, Ujú. pero el bajar los índices de desigualdad a partir de autosuficiencia económica en Bitcoin podría ser un Sueño. sueño muy corto plazo, pero no es irreal en un largo plazo. Y Alejandro, aquí también para la pregunta que me gusta hacerle a los invitados es, si en este momento una persona que nos está viendo está pensando, le gustaría, no sé, abrir un nuevo exchange o algo similar a lo que Alejandro ha hecho, ¿qué consejo le daría? ¿O qué tip le Yo, daría? yo le daría, pucha, yo creo que los formatos hoy en día tenemos que buscar que de alguna forma esa desintermediación sea mucho mayor, ¿no? Los exchanges tenemos muchos retos que nos impone también mucha regulación y reconocimientos de algunos aspectos, pero yo creo que montar un exchange hoy en día ya no es tan difícil como antes, ¿cierto? Tienes infraestructura, tienes código, tienes facilidad de asistirte a partir de la inteligencia artificial, pero la idea un poco de esto es, pues primero encontrar el por qué. Si lo reduces al tema monetario, ya muchas personas lo intentaron y se quebraron en el momento.
pero la idea es comprender es un poco el por qué lo estás haciendo. A partir del por qué lo estás haciendo, y creo que es el enfoque de todo negocio, el por qué lo estás haciendo te permite generar una hoja de ruta mucho más clara hacia cómo quieres usar Bitcoin o no. Y que no reduzcan el tema solo al intercambio de Bitcoin. Con Bitcoin se puede hacer muchas vainas. Con Bitcoin se puede generar sistemas de pago completamente invisibles. Puedes utilizar capas de Lightning Network para generar un ecosistema de pago sin que nadie sepa que estás usando Bitcoin, ¿cierto? Eso puede ser un sistema transformado en segundos. Los formatos P2P definitivamente están mandando mucho la parada porque los usuarios cripto y los usuarios Bitcoin generalmente les gusta que no pasar, digamos, como por esta relación directa del sistema financiero, lo cual nosotros reconocemos abiertamente. Pero no hay un consejo como único de esto, más allá de entiende el activo, primero entiende cuál es el potencial del activo y no te encierres solo al intercambio como una forma de monetización. Aquí las formas de monetización son muy interesantes lo que hay en este ecosistema. Y no solo en el ecosistema de Bitcoin, hoy en día ya hay muchas criptomonedas que están generando muchas transformaciones, como por ejemplo Solana y su visión del Internet descentralizado, ¿cierto? Hay otras que si bien de alguna forma no conjugan con esta visión esencial de la descentralización como nos la enseñó Bitcoin, pues hay muchas formas de poder transformar. Y sobre todo, pues métete acá para transformar sociedad y para, para construir sociedad, para hacerlo mucho más misional, ¿cierto? Para ayudar personas, para hacerlo mucho más plural. A mí me gusta más generar esa visión, por más de que me digan, no, este man es un comunista mamerto, marxista. No, o sea, esto es un tema de hacerlo un poco más plural. Si no, pues, si te quieres enriquecer, pues también hay otras formas de enriquecer, inclusive mucho más sencillas. Meterse acá es comer mierda un rato, pero transformar. Sufrir, yo digo sufrir, sufrir. Sí, perdón, las expresiones. Gracias. No, está ¿Buenas? perfecto. Yo también No, digo, no, no. están mando a comer mierda, tranquilo. No, mm, creo que nos has dado una visión bastante contraria de lo que hemos visto. Me quedo con varias cosas. Enseñanzas, como siempre, Alejo, un placer. Aprendemos mucho de ti, te agradecemos profundamente, vuelvo y repito, todo el trabajo que has hecho. Gracias también a usted, Sebastián Buritica, por acompañarnos aquí. Vamos a cerrar ya este capítulo. Ciérrelo, Sebas, usted que es especialista en cerrar. No, pues ya saben, nos tienen aquí que seguir, activar la campanita, suscribirse, saben lo que estamos haciendo y nos gustaría mucho verlos acá y también que no se olviden de compartirlo con la mamá, la tía, el hermano, la exnovia, el primo, todos, porque todos pueden tener acceso a esto y poder empezar a transformar también no solamente sus vidas, sino la de los demás a través de la red de Bitcoin. Gracias, Alejandro. Gracias, Gabriel. Un abrazo, muchas gracias. Cuídense mucho, Muchas gracias. saludos a la audiencia. Chao.